Muy Muy bien. buenas tardes, queridos auditores. Iniciamos un nuevo programa en Vamos, Somos Chilenos de Radio Portales. Hoy tenemos dos invitados nuevos. Uno de ellos, Marcos Tricaliotis, consejero regional de la circunscripción de Marga Marga del Partido Republicano. Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, doña María Fernanda, y muy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Les contamos que Marco es médico veterinario, consultor e investigador especializado en sostenibilidad ambiental, social y económica. Nuestro segundo invitado es Juan Cristóbal Demian. Él es cientista político, magíster en seguridad, defensa y relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Juan Cristóbal? Hola, Nanda, muy bien. Acá, esperando que estén todos bien ahí los auditores y esperando tener una buena conversación. Juan Cristóbal acaba de escribir un libro y nos va a contar más adelante de una pequeña gira que va a hacer por la región. Quien les habla, María Fernanda González, abogada, desde la Fundación para el Progreso, saliendo por Radio Portales, y los invitamos a escuchar nuestro programa por YouTube, por la página web de portalesfm.cl. Entrando en materia, han habido varias noticias y varios chascarros del gobierno esta semana, como ya nos tienen acostumbrados, y una de ellas fue esta convocación, esta convocatoria a reunión de todos los poderes del Estado para agilizar las investigaciones de los últimos atentados explosivos. Esto es algo grave que quizá los medios no le han dado toda la cobertura que corresponde, pero el movimiento 18 de octubre se adjudica tres de los ataques explosivos registrados en el Puente Itata, en la región del Ñuble, y de las torres de alta tensión ubicadas en nuestra región de Valparaíso y también en la región del Biobío. Me gustaría abrir la conversación y ver cómo han visto ustedes estos hechos que nos remontan a una historia, quizás no una historia que queríamos dejar atrás, pero vemos que los hechos se vuelven a repetir una y otra vez. Marcos, ¿cómo lo ves tú? Bueno, la verdad es que, como dice el dicho, cosecha vientos no, perdón, siembra vientos y cosecha tempestades. Y el problema es que todos estos grupos, la verdad que desde hace por lo menos 3 años, que con la irrupción de la revuelta fatídica de octubre de 2019, como que se dio una validación y un chip libre, digamos, un andar libre, para poder en el fondo desconocer la autoridad y poder, o sea, fue mucho más, ya venía de antes en realidad, no hay que ser injustos tampoco, en el fondo para poder a generar mucho más estos actos. Recordemos que en el año 1997 ocurre el primer atentado de la CAM, que se tenga recuerdo, y esto ocurre en la zona de Biobío, si mal no recuerdo, y ya bien tenemos alrededor de 23, van a ser como 25 años de terrorismo en Chile, de actividades terroristas. El terrorismo, según la definición que la mayoría entendemos, ahí probablemente Juan Cristóbal nos podrá ayudar un poquito más a corregir, eh, es definido como aplicar el terror, actos de sabotaje, robos, con el propósito de difundir, digamos, ganar a través de una ideología política, digamos, una ideología para tomar el poder. ¿Ya? En el fondo eso es como, yo, por lo menos yo sé y manejo la definición del terrorismo. Yo creo que ya se están pasando a la raya, se pasaron la raya hace rato, y es la estrategia un poco que vimos en el sur, digamos, que es un poco la estrategia de Ho Chi Minh, ¿cierto? Que tanto admiraba la presidenta, expresidenta Bachelet, que decía, Ho Chi Minh, vayamos desde el campo a la ciudad, vayamos tomando unas pequeñas villas, pequeños pueblos, hasta llegar de poco a mayores centros urbanos. La gravedad es gigantesca, y por eso es que en algún momento, cuando fue todo este tema de la revuelta de octubre de 2019, tanto se quería proteger la infraestructura crítica, porque se sabía, había informes de inteligencia que confirmaban que querían atacar el agua, atacar la fuente energética, y tuvieron éxito en atacar el transporte, pero con eso paralizaba la columna vertebral de un país. Estamos con un oponente interno, que desgraciadamente son los propios chilenos. Hay gente que está dominada, podríamos por así decirlo, por ideología demasiado fanática, son verdaderos talibanes, digamos, de una cierta ideología a la que responden, y que lamentablemente el paso siguiente, que ojalá que no ocurra,
y espero estar equivocado, pero que lo ha visto la historia, son asesinatos selectivos, ¿ya? Que ocurrieron en la UP, ¿ya? Y yo no veo que estos personajes que precisamente votaron por la ley antiterrorista para que fue hace unos años, donde estaba el actual subsecretario González, que hoy día reconoció que la ley era mala, que ellos mismos la trataron de modificar para que solamente estuviera el ánimo de causar terror. Esa es una cosa chistosa que no se entiende por ningún lado. O sea, no es chistosa, digamos, pero es irónico, a eso me refiero. Si uno tiende a ver de que en este gobierno no hay ninguna posibilidad de parar la revuelta porque finalmente ellos cooperaron en ella. Juan Cristóbal, tú, bueno, en tu libro Radical Libre, tú haces una serie de apreciaciones desde tu perspectiva, ya que tú eres cientista político, de cómo se ha ido fraguando esta revolución en curso. Y me gustaría verlo desde tu punto de vista, porque yo sé de que tú estás en terreno, que efectivamente tú te dedicas a estudiar este tipo de grupos, así que no es algo que en general se converse mucho porque es algo bastante difícil de estudiar. Por eso me gustaría, ¿qué nos puedes contar y cómo ves tú este escalamiento en el terrorismo? Pues, mira, la verdad es que estaba revisando acá, de hecho, lo que fue en este caso particular, el, el comunicado, digamos, de este grupo. Y yo creo que una cosa bien interesante que de repente hay que hacer, porque siempre se Te recupera. escuchamos un poco bajo, Cristóbal. ¿Es posible que suba Quizás un ahí, poco? Ahí sí, está perfecto. quizás Hay ahí, que escuchar sí, mejor. ya, Está que me perfecto. va a mantener un poco el micrófono. Ya, que Muchas lo que gracias. ocurre frecuentemente es que estos grupos se los considera, digamos, de forma uniforme. Y lo que yo siento es que es bueno, digamos, detectar, y también incluso para las investigaciones que se realicen, detectar más o menos cuál es la matriz, especialmente ideológica de cada uno, porque a veces son distintas y eso ayuda, digamos, a entender por dónde van, por dónde se mueven. Este grupo 18 de octubre, por el lenguaje que ellos utilizan, digamos, en una primera interpretación que puedo hacer aquí, es que un grupo, digamos, no es no un grupo de tendencia anarquista, por ejemplo, sino más bien un grupo de tendencia marxista al estilo, digamos, revolucionario poco más clásico, si se quiere, ¿ya? Porque hablan de volver a organizarse en sindicatos, federaciones, etcétera. Entonces eso es muy Pero eso propio de es los... muy interesante porque en prensa hemos estado escuchando que se trata de grupos anarquistas. Este por insisto, habrá que seguir investigando, pero al menos por el vocabulario que ellos utilizan acá me da la sensación de que son un grupo más bien de tendencia marxista, al estilo lo que fue el Manuel Rodríguez o el MIR en su momento, o el VOP incluso, que era incluso más agresivo, ¿ya? Porque hay distintos matices, distintas intensidades que estos grupos utilizan en su actual. Eh, Ahora, yéndonos al plano macro de lo que tiene que ver con el gobierno, como bien decía Marcos, nos ayuda a pensar, a poner la atención en qué grupos dentro de nuestra sociedad eh, están, digamos, operando, digamos, 24/7, si se quiere, como para desmontar nuestra normalidad, como ellos le llaman, nuestra vida civilizada, incluso, por así decirlo de una forma, porque es verdad, digamos, ellos detestan, se proclaman siempre anticapitalistas, entonces eso implica, digamos, dañar infraestructura económica, eso está de base como objetivo estrategia, básicamente. Entonces tenemos que saber de antemano que cuando estos grupos que se denominan anticapitalistas lo que van a querer dañar es precisamente la infraestructura económica, ¿ya? Eh, Distintos, por ejemplo, y eso es importante verlo, porque, por ejemplo, un grupo más bien anarquista de la corriente, por dar un ejemplo, los ITS, que estuvieron de moda hace tiempo, los de la bomba Landerreche, ellos por su dominación, digamos, ideológica, antiespecista, ultraecologista, daba para pensar que sus víctimas podrían ser seres humanos. ¿Ya? Entonces, ver el matiz ideológico de cada organización nos ayuda un poco a anticipar
cuáles van a ser su tipo de objetivos, cuáles va a ser su tipo de modus operandi en general. A eso iba mi comentario, ¿ya? Y respecto a lo que es la figura del gobierno en esto, eh, efectivamente, como tú muy bien dijiste, nos retrotrae a otros tiempos, porque recordemos que a Salvador Allende también le pasó que muchos de los grupos, digamos, más extremos de su tiempo también operaron en contra de él, incluso si se quiere, porque, o por fuera de él, porque consideraban que los avances que él hacía para el socialismo eran muy lentos. En este caso a Boris lo mismo, de hecho le manifiestan en este comunicado también que lo consideran parte del problema. Entonces, la izquierda tiene eso, la izquierda tiene muchas caras, se radicaliza mucho internamente, estamos hablando de una izquierda que está instalada en el poder político formal y una izquierda que está por fuera, que está en la lucha armada, pero tampoco tenemos que olvidar por eso que su ideología y su objetivo es el mismo, ya yo sé que suena un poco fuerte decirlo, pero la verdad es que hay que tenerlo claro, porque politológicamente el propósito es el mismo, solamente que tienen modos de operandi completamente distintos. Unos lo hacen por la vía institucional, otros lo hacen de otra forma. Pero, y eso es lo que genera esta coexistencia bien peligrosa entre ellos, ¿ya? Es un poco lo que pasó con la detención de Yaitul, ¿ya? Porque la CAM es completamente funcional, fue completamente funcional al avance del posicionamiento de la izquierda en muchos ámbitos, especialmente en la agenda del indigenismo, etcétera. Pero una vez que ya está en el gobierno, digamos, Boric, eh, Yaitul ya pasa, estos grupos ya pasan a volverse un problema, porque necesitan, digamos, la estabilidad institucional para la transformación política a través de las instituciones. Entonces los grupos armados se ponen, se vuelven ahora un problema para ellos mismos, y es lo que hace Quito A, que es la que convoca a este grupo, porque en el fondo ellos saben más o menos de por dónde va la mano, ellos saben más o menos a lo que se enfrentan, porque en sus bases ellos, no sé si conocen exactamente a esta gente, pero conocen lo que es esos mundos, entonces ellos se conocen entre ellos. Entonces, esta acción es curioso que los que más efectividad puede que tengan para, no una efectividad completa, evidentemente, y sabemos con los vicios que trae, pero tienen, digamos, a cierto punto incluso más posibilidad de detener a algunos, como lo que pasó con J-Tool, en este gobierno, porque los gobiernos de la centro derecha, por lo general, tienen se auto boicotean en este tipo de cosas, no saben bien cómo investigar. En cambio, la izquierda, como más o menos sabe por dónde viene la cosa, le puede ser incluso más fácil investigar. Quieran hacerlos otra cosa. Pero esas son las, digamos, las caras que tiene esto. Tienen muchas vueltas, mucho que De pensar. hecho, la ministra del Interior anunció que se convocará a los poderes del Estado y ella dio un discurso en el sentido de que no estaban dispuestos a considerar esto algo como normal o parte de la vida cotidiana. Marcos, tú siendo autoridad estás un poco más adentro del sistema, aunque el Consejo Regional no ve específicamente estos temas, pero ¿cómo le ves tú el pulso en el fondo a las mismas autoridades que son del gobierno? ¿Tú ves algún tipo de preocupación? ¿Tú crees que efectivamente va a haber algún avance en esto? Porque al final son atentados graves en la región. Haber botado dos antenas no es algo a lo cual estemos acostumbrados y es razonable pensar de que estamos en algo que es ensayo y error y que finalmente quizás no tuvieron los resultados esperados, pero como se entiende, esto seguramente va a ir acompañada de una seguidilla de otros atentados. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde el Consejo Regional? ¿Ves ciertas preocupaciones? Tú que estás más cerca con nuestras autoridades regionales. Bueno, qué bueno que lo plantea María Fernanda, porque la verdad que, como tú bien lo acabas de señalar, el Consejo Regional, no, el gobierno regional del cual somos parte como consejo, no tiene atribuciones en el fondo como para tomar determinaciones y de coordinación, ¿cierto? De orden, con, en este caso con las policías o con alguna otra institución. Solamente nosotros estamos en la función de planificación, en términos, por ejemplo, de instrumentos de planificación territorial, ¿cierto? Y en términos de proporcionar recursos a instituciones que nos proporcionan seguridad, como el caso de Carabineros y el caso de la Policía de Investigación.
y de hecho se ha estado trabajando en eso. Hay un proyecto para el tema de los drones, etcétera, pero específicamente en el área, y yendo un poco a lo que mencionaba Juan Cristóbal, de la inteligencia, no tenemos mucho ahí que hacer. La persona que en este momento concentra las funciones de seguridad en representación del Ministerio del Interior es la delegada presidencial, en este momento regional, que es la señorita Sofía González. Que, bueno, la verdad es que no, en términos de pronunciamiento y lo que se haya discutido en el Consejo Regional y en la cual haya participado esta señorita, eso no ha ocurrido, ¿ya? Y no ha habido absolutamente nada. Nosotros tenemos una comisión de seguridad, sí, entre las varias comisiones que sesionan. Yo no soy parte de ella, la verdad es que no soy parte de ninguna este año. ¿Ah? Nos excluyeron a todos los republicanos. Hay una serie de prácticas que no son muy buenas que ocurren en el Consejo Regional, que en algún momento lo podríamos profundizar, pero la verdad es que no he visto mayores. Ayer hubo un pleno, de hecho no he visto mayor preocupación de esto. Incluso hubo un pleno ayer por parte del gobernador regional y no hubo. La verdad es que la ideología de las personas que están en este momento en puestos ejecutivos, y nosotros somos un puesto más bien fiscalizador, más bien un poco similar en el caso de los diputados y los senadores, porque no un puesto ejecutivo que tiene que ejecutar algo con una atribución para hacer cosas, sino que es más bien, tiene facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, y siempre en bloque. Por lo tanto, no tenemos esas atribuciones, pero sí para poder entregar algún tipo de recurso. Pero yo creo que esto es absolutamente sobrepasado, porque aquí la acción, más que tomar acciones de recurso, de dotar para policía, yo creo que aquí hay un tema de inteligencia. Y un tema de inteligencia que está dormido hace bastantes años, porque la verdad que cuando se crea la ANI, se crea como una agencia prácticamente descafeinada, una inteligencia descafeinada, que solamente tú puedes tener información, captar información secundaria, es decir, te levantas en la mañana, los agentes de la ANI, además encima tiene una entrada por una puerta, es casi del agente, superagente 86, que entras por el edificio, pueden identificar a todas las personas que trabajan en la ANI y no tienen una salida como tienen en cualquier agencia del mundo, dos o tres salidas para poder Uy, Marcos se nos fue. sí, sí, es que estaba sonando una alarma de simulacro. Como te decía yo, no hay una, no, en serio. Estoy en este momento en la cuarta región, entonces hay una alarma de simulacro tsunami, entonces voy a tener que salir un poquito al patio en un rato. Como les decía, entonces no hay, la ANI no tiene ninguna facultad, por ejemplo, tampoco para tener agentes encubiertos que podrían captar información de primera fuente, de primera mano. ¿Ya? De poder obtener información con espías, como lo hacen cualquier agencia en el mundo. Aquí no se trata tampoco de violar de los derechos humanos, pero tenemos que hacer las cosas bastante bien, digamos. Ahí obviamente Juan Cristóbal nos puede dar un poquito más en lo relativo a su experiencia, digamos, un poco qué es lo que se requiere para poder infiltrar estos grupos, ¿ya? Que puedan captar información y anticiparse con tiempo. Sí, Juan Cristóbal, porque tú tienes un magíster en seguridad, tú has visto harto estos temas y más a tu, a tu espectriz, que es la ciencia política, y me gustaría que nos dieras algunos tips de cómo lo estás viendo tú, pero además me gustaría que nos hablaras de tu libro y brevemente cómo la gente puede adquirirlo, qué es lo que vas a hacer en la región, que nos expliques un poco, Juan Cristóbal. Bueno, respecto de la primera De nuevo te pregunta, escuchamos muy bajito. no, ahí sí, ahí sí. ¿Bueno? Sí, ahí sí. Sí, respecto del tema de la seguridad, bueno, concordar con Marco completamente sobre el análisis de la inteligencia en Chile, digamos, que está en muy, muy mal estado. Y no tengo que ser adivino para sospechar que muy bien, muy bien intuía Marco, que los mismos funcionarios de la ANI deben estar súper identificados. ¿Por qué lo digo? Porque estos grupos insurgentes que hay de distintos tipos, que tienen alguna coordinación entre sí, de una u otra manera, operan muy bien, se vio el 18 de octubre, que operan, que son capaces de hacer grandes operaciones
táctica, eso se llama guerrilla urbana, por términos estrictos, ¿ya? Que es un concepto del cual no se habla mucho porque nuestras autoridades, en general, la izquierda por un motivo evidente y la derecha quizás por miedo, también por un periodo histórico, no hablan mucho de eso, pero eso en términos politológicos siempre tiene un nombre de guerrilla urbana, ¿ya? Que tiene distintas formas, distintos actores encontrados, etcétera, ¿ya? Eh, y en ese caso, respecto de, bueno, cómo infiltrarlo, ese tipo de cosas, bueno, eso es algo que tienen que hacer profesionales, porque como te estaba comentando, estos grupos manejan una contrainteligencia, ¿ya? Ellos no, a este nivel de organización, como saben que no están jugando, Cristóbal, ¿ya? ¿podría acercarte un poquito más al micrófono? Porque de verdad se escucha Ahí un sí, ahí poquito. sí, ahí sí, ya. Como Eso. ellos no, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí Ya. sí. Claro que estos audífonos son muy, ya. Entonces, sí. Eh, como ellos no están jugando, como esto es bien serio para ellos, ellos tienen contrainteligencia. ¿Ya? Entonces, es muy probable que, como bien decía Marcos, tengan incluso identificado muchos funcionarios, tienen identificado funcionarios carabineros, tienen identificado funcionarios PDI, a funcionarios carabineros han comentado que les llegan amenazas, digamos, a su casa. Entonces, eso es por contrainteligencia y seguramente, digamos, nuestro servicio de inteligencia nacional, que es la ANI, probablemente también tenga esos mismos problemas, ¿ya? Eh, pero tiene también el tema de que no hacen tanta investigación de primera fuente como quisiéramos, ¿ya? Entonces, eso te podría decir al respecto, que estas guerrillas urbanas son profesionales de la insurrección, si se quiere, ¿ya? Porque se lo toman incluso más en serio a veces que las autoridades, entonces, eso es muy complejo. Estamos ya por irnos a la Respecto pausa, de, pero antes me gustaría, Juan Cristóbal, que nos diera los datos para poder irte a ver cuando estés aquí en la región. sí, no, mira, no, lamentablemente estoy viendo, déjame ver que no tengo muy claro, mientras busco la fecha Pero de del todas Estado maneras, le vamos a contar a Constitucional. nuestros auditores de que tu libro se llama Radical Libre y son las experiencias de un politólogo o cómo Juan Cristóbal fue viendo todo esto resurgir un poco antes del 18 de octubre, el 18 de octubre, y ha escrito desde una perspectiva joven cómo ha visto todos estos acontecimientos. Sí, el libro es un compilado de ensayos, escritos, textos de todo tipo que vienen desde el año 2017, que cruzan obviamente el 2019 y que finalmente eh, desembocan en el proceso posterior, que son principalmente los procesos constituyentes y el ascenso al poder de Boric y compañía. ¿Ya? Entonces hay distintas reflexiones en torno a esos temas. Y previo al 18 de octubre hay harto enfoque en lo que era precisamente cosas como el movimiento feminista y con todo tipo de cosas que hacían anticipar un poco el problema. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. Hay una visión para quien quiere ver así como cómo se veía venir esto, queda claro, y el análisis posterior que realizo sobre distintos temas. Sobre la gira en Viña para presentar este libro Radical Libre, que dicho sea paso, lo pueden comprar en librería Chema, si buscan librería Chema en Google, también se lo puede llegar a su casa, o Legado Ediciones, legadoediciones.com, también lo pueden encontrar ahí para comprar. En Viña del Mar voy a estar el día 29 de julio, en Codar, en Reñaca, así se llama el recinto, y ahí va a haber una charla, eh, una presentación de fecha, sí, el 29 de julio, exacto. Eh, Ahí va a haber una presentación de este libro para que, no, la hora no la sé todavía, De no todas podría decir la hora formas, en este podrían minuto. seguir a Juan Cristóbal Demian en sus redes sociales. Marcos Triquelotis también tiene su propio canal de YouTube. Así que los dejamos tremendamente invitados con esto. Vamos a una pausa comercial muy breve y volvemos comentando noticias. Aquí en su programa Vamos, somos chilenos.